Bueno, buen día a todos. Espero que anden bien. Vamos a esperar un ratito a ver que se conecte alguien. Porque hoy el grado de pavada y de estupidez que he visto hoy por parte de un video lanzado por el gobierno es tremendo. Con el tema de la historia y la verdad completa y toda esa boludez. Bueno, ahí lo han marcado mal fea el título, pero bueno, la cuestión es así, que no es historia, es derecho y es justicia. Bueno, vamos a arrancar. Hoy salió el tarado de Agustincito a hablar en un video oficial, pagado con la plata de todos, a decir semejantes estupideces, y todo el tiempo para reducir el tema hablan de la historia. Y la verdad que no es historia. Juzgar los delitos de lesa humanidad no es historia, no tiene nada que ver con la historia, tiene que ver con el derecho, una cuestión de derecho y de justicia. Intentan llevar eso a lo que es la parte histórica porque da lugar para discusión. Entonces así se banaliza el tema. Pero quieren hablar de la historia, vamos a hablar de la historia ya que dicen tanto la historia completa y la verdad completa, etc. Lloran todo el tiempo porque se los juzga a los militares y no al resto. Al resto también, incluso gente que ha participado en el terrorismo, se la ha juzgado. Que eso por ahí los chicos jóvenes no lo saben. ¿Y quiénes hicieron el indulto? En tiempos de Menem. Averigüen los indultos de Menem. Averigüen, pero claro, lo que pasa es que no lo cuentan porque hay muchos que están en el gobierno ahora. Por eso no lo cuentan. Entonces quien los liberó fue Menem, liberal, y que ahora lo reivindican. Ese tipo fue el que liberó a terroristas que ahora tanto se rasgan las vestiduras por la verdad completa. Pero no lo dicen porque están en el gobierno. Y los únicos que protestaban contra eso en ese momento eran precisamente a los que llaman locas o organismos de derechos humanos o organismos de operadores de la justicia. Si uno afina un poco el lápiz va a encontrar en YouTube un montón de relatos de la época por parte de colegios de abogados, asociaciones de magistrados y toda gente que se dedica al ámbito de la justicia donde se criticaba el tema de los indultos. Porque más que un indulto lo que eran de carácter generales y ya era una amnistía y por ende tenía que pasar por el poder legislativo, cosa que no se hizo en el gobierno de Menem. Entonces, bueno, como era de carácter general era una amnistía y la amnistía sí o sí tenía que pasar por el poder legislativo. Por eso se los llamó indultos, porque si no tenía que estar de acuerdo todo el poder legislativo y bueno, gran parte de los operadores de justicia estaban en contra. Pero eso no lo cuentan a los pibes. Se queda como los 70 y como si los juicios de lesa humanidad de los 2000 en adelante hubieran nacido de un repollo, y no es así. No es así. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Lo que es el indulto les aseguró impunidad a muchos. Porque vos después, Argentina firmó los tratados internacionales de derechos humanos, a la cual se obligó ante la comunidad internacional a respetarlo. Y son muy claros con respecto a la violación de derechos humanos. Es el Estado quien lo hace y quien tiene que protegerlo. Cosa que no pasó y mucho menos en un gobierno dictatorial. Entonces esos delitos son imprescriptibles. ¿Qué pasó con los civiles? Por eso muchos civiles o dejaron de ser juzgados o no han podido ser juzgados por cuestión de que un mismo gobierno liberal de gente que está en el gobierno ahora llevó adelante con la excusa de la pacificación nacional. La pacificación nacional, las pelotas, lo único que decían era asegurar impunidad a muchos. Porque incluso en esos años había mucha gente que había servido para el financiamiento
que había estado en ese momento en organizaciones guerrilleras en los 70, había servido para el financiamiento de lo que era la campaña electoral de Menem. Hay un montón de libros de eso al respecto. No lo digo yo, lo dice la historia, ya que tanto hablan de la historia. Por otra parte, usan una táctica muy estúpida para cuestionar el número de desaparecidos, así cuestionar los delitos de lesa humanidad. Esa misma táctica la usó el nazismo. Hay que saber de dónde vienen las cosas para entenderlas. El nazismo, que era lo que decía, bueno, no fueron 50 millones de judíos o 10 millones de judíos, fueron entre tantos gitanos, gays, todo, bueno, me cago en la diferencia, eran personas igual. Y tanto que hablan de la historia, no tienen ni una fuente confiable, porque no hay una fuente confiable hasta el día de hoy de cuál es el número. Por eso es que ellos pueden joder con que no son 30.000, son 8.000 o no sé qué, por como si fuera motivo de justificación. ¿Y a quién ponen de ejemplo? A un viejo gagá que no saben ni de dónde carajo sacó el número. Dice él que fue montonero y que estuvo en ese momento cuando se hicieron los números de desaparecidos como frase simbólica. Pero es lo mismo que yo diga, no sé, que tomé mate con San Martín, la misma estupidez. ¿De dónde lo puedo comprobar? No sabe. Y la otra vieja gagá de Fernández Mejide, que si se acuerdan no tiene autoridad moral para hablar de nada. Acuérdense lo que fue su desarrollo como ministra, vergonzoso, se fue corriendo. Ella que metió al amigo entre comillas, tenista, a ser funcionario del Ministerio de Desarrollo. Entonces cualquiera habla y cualquiera dice cualquier estupidez. Pero ¿quieren ir a fuentes confiables? Tanto que joden ahora con Estados Unidos. Bueno, vayan a lo que es los documentos de la CIA de la Guerra Fría. En el año 79, cuando habla de la guerra sucia en Sudamérica, un documento, están incluso en internet, en el mismo sitio de la CIA. Entonces sí, están en inglés, pero bueno, si no estudiaron es problema de ustedes, no mío. El tema, creo que debe haber en español algo. Pero el tema ya en el año 79 hacen un informe con respecto a lo que es las violaciones de derechos humanos ellos en nuestro país. Y ya estiman una cifra de alrededor de 20.000 personas. Estiman. ¿Por qué? Porque cuando hay ese tipo de acciones, no va a haber un documento o alguien que diga, bueno, estamos centralizando la información, mirá, para que todo el mundo sepa esto, porque prácticamente confesar el delito. Entonces, estar discutiendo el número sí o el número no, una tremenda estupidez. ¿Y por qué hago mención al informe de la CIA? Porque imagínense, si en el año 79 ya la CIA te hablaba de 20.000, de ahí al 83 la represión estuvo un poco más calmada, pero imagínense, no es tan alejada de la realidad la cifra como se la quiere decir. Y eso lo dice un documento de la CIA que está puesto al público, no lo digo yo. Ni la tarada de Fernández Mejide, ni el viejo gagá que saca chapa de montonero como si fuera un título de algo. El problema es que mucha de esa gente de ambos lados está integrando las filas del gobierno, entonces esas cosas no las cuentan. Como tampoco cuentan que los juicios que toda esta maniobra de lo que es los indultos y todo, pudo ser avalada por una corte adicta en ese tiempo. Que eran gente que había puesto el mismo Carlos Menem. Avalaba durante toda la década del 90, avaló eso. Hasta que bueno, ya después de 2003 hubo vientos de cambio y se trató de armar una corte medianamente independiente. Nadie puede negar el carácter independiente de la corte en el gobierno de Néstor y tanto en el gobierno de Cristina, porque precisamente los conflictos judiciales que tuvo Cristina después yo creo que son innegables. Nadie puede hablar que fue una corte adicta.
Yo creo que una de las primeras veces, junto con el gobierno de Alfonsín, que nuestro país ha tenido realmente como país o como república una corte realmente independiente y bastante proba. Más allá de que uno coincida o no, muchas veces yo no coincido con muchos fallos. Este, bueno, a partir de ahí ya se declaró la inconstitucionalidad de lo que es los indultos o las leyes de obediencia debida y punto final y se pudo empezar a juzgar a muchas personas. Pero bueno, se los empezó a juzgar por delitos de que no se los había juzgado, porque también está la garantía de lo que es la cosa juzgada para cualquier imputado. Y durante todo ese tiempo Argentina tuvo pedidos por parte de países, la gente mayor por ahí se acordará un poco, cuando Baltasar Garzón o desde otros países se pedía a los militares para juzgarlo, porque nuestro país no lo juzgaba. No era una cuestión nada más de nuestro país o una cuestión política. Porque a veces se mezcla la política con todo y no todo es política. Si vamos a hablar de derechos humanos, hay dos cuestiones en derechos humanos. Tenés los derechos ciudadanos o civiles, como podrían decir, o individuales, y tenés los derechos sociales y políticos. ¿Qué pasa? ¿Por qué está dividido así? Y porque cuando estaba la Guerra Fría, o ya después de terminado la Segunda Guerra Mundial, estaban los dos bloques muy fuertes, tanto el bloque soviético como el bloque estadounidense y europeo. Pero bueno, se llegó a una coincidencia de que había derechos fundamentales de los seres humanos que eran inviolables. Y a partir entre ellos también estaba la seguridad. Por eso cuando hay un montón de estúpidos que meten la seguridad y critican los derechos humanos porque no hay seguridad, yo les diría que lean un poquito. Porque no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Pero bueno, lamentablemente cuando la ignorancia y el desconocimiento están fomentados del Estado, da lástima. Y da lástima que a muchos pibes se les llene la cabeza así tan fácil. Porque precisamente las organizaciones de derechos humanos que tanto critican eran aquellas que estaban en contra de esos indultos inconstitucionales e ilegales. Que después con el tiempo se demostró que era así. Pero muchos que están en el gobierno ahora apoyaban eso con la excusa de la pacificación nacional. Así que bueno, sepamos bien quién habla y de dónde habla y qué hizo a lo largo de su vida y su trayectoria. Y ahí vamos a ver qué intereses tienen. A veces no sé si son intereses, a veces son estúpidos nada más, pero boludos nacen todos los días y hay que tener cuidado.